La aplicación de la tablet. Ok, vamos entonces con la primera pregunta, ¿no? Que fue que nos pide el ejercicio que les mandé la semana pasada, ¿no? El de las cartas en Codeforces. ¿Será que comparto todo? A ver. Entonces, este ejercicio, ¿no? Card Exchange. Sí. Ajá, entonces lo que te piden es lo siguiente. Imagínate que tienes... ¿voy con el ejemplo o quieres que explique alguno de los otros ejemplos que hay aquí de input? Como sea. ¿Este ejemplo se entendió o no? Es que ahí solo entiendo que tienes como 5 cartas y agarras las 4 que tienen el mismo número y se eliminan y se suma otra. Exacto. Pero Entonces, voy a explicar acá un poquito. ¿Esto se ve? ¿Esta pantallita? sí. Si yo escribo algo, ok, fino. Ajá, en el ejemplo nos están dando la carta 4, 1, 1, 4, 4 y el K es igual a 3. Ok. Entonces, exacto. Sorry, ok. El K es igual a 3, ¿no? Entonces, tú lo que quieres es agarrar grupos de 3 cartas, porque K es igual a 3, que sean iguales, y esas 3 las sustituyes por K-1, es decir, 2 cartas de las que a ti te den la gana. Puede ser de 1, 4, 2, el número que tú quieras. ¿Sí? Entonces, si ves en el input del ejemplo, la respuesta a este ejemplo es 2, ¿no? ¿Y por qué es 2? Porque fíjate, yo agarro y sustituyo estos 3, 4, ¿verdad? A ver, un segundo. ¿Cuál es la mínima cantidad de cartas? La respuesta no. Have left in your hand. Ok, entonces, la respuesta es: ¿cuál es la mínima cantidad de cartas que te quedan en la mano, que te podrían quedar en la mano? Es decir, de manera óptima, ¿cuál es la mínima cantidad de cartas que tú tendrías en la mano al final de cualquier jugada? Es decir, de la manera más óptima posible, ¿no? Entonces, por ejemplo, agarramos estos 3 4 y los sustituimos por unos. Entonces, por ejemplo, esto sería... O sea, agarro estos 3 4, ¿no? Y esto lo transformo en 2 unos, ¿no? Y esto sería 1 y 1 aquí, ¿verdad? ¿Sí? Y un 4 desaparece Ajá. porque las 3 cartas las sustituimos por K-1 cartas, que son 2. Y ahora te quedan estas 4 cartas. Ahora yo agarro, por ejemplo, estas 3 y las sustituyo por 2 unos otra vez. Y luego yo agarro estas 3 y las sustituyo por 2 unos otra vez. Y fíjate que aquí ya no puedo hacer más operaciones porque yo necesito mínimo 3 cartas para poder seguir reemplazando, ¿no? Entonces la pregunta es, dado un arreglo cualquiera, ¿cómo tú puedes aplicar estas operaciones que yo acabo de describir? ¿Verdad? Donde tienes que agarrar cada cartas iguales y sustituirlas por K-1 cartas cualquiera. Es decir, por ejemplo, aquí yo en el primer paso, yo pudiese haber sustituido, en vez de por 2 unos, yo pude haber puesto aquí, por ejemplo, un 2 y un 3. ¿Sí? Sí. Entonces la pregunta es, jugando, digamos, de manera óptima, ¿cuál es la mínima cantidad de cartas con las que yo puedo terminar en la mano? ¿Sí? Ok. Eso es todo. ¿Alguna otra duda? O sea, Pero con los ejemplos, o sea, voy a poner la página. sí, claro. Dime uno. Ese input que tiene que decir 7 2 4 2 1 100, o sea, Este. ajá. Ujú. ¿Por qué está escrito así? O sea, lo de arriba es el número de cartas y lo de abajo es. Este es el número de cartas que van a venir en la siguiente línea. Fíjate que Ajá. son 7, ¿no? 2, 4, 6, 7. Y 2 es el K. El Fíjate que número de cartas que va a agarrar. Ok, ok. sí, el input está especificado aquí en la descripción, ¿no? El primer número de todos es T, esto es T, que es la cantidad de casos de prueba. Luego, lo siguiente que va a venir es un N y un K. El N te dice cuántas cartas van a venir en la siguiente línea, y este es el K.
Entonces tú sabes que ahora tú lees 5 enteros, chucu, 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 ¿no? Luego Ok. viene otro caso de prueba que tiene n igual 1 y k igual 10. Y te viene las cartas que es solamente el 7. Luego viene otro caso de prueba con n igual 7, k igual 2. ¿Sí? Ok. Y por cada caso de prueba hay un output que es la mínima cantidad de cartas que tienes, o sea, con la que tú podrías resultar en ese ejemplo. Ok. Bueno, ¿alguien más tiene otra duda sobre, no sé, un problema o... sí, dime, Alejandro. Sí, en ese ejercicio me pasó que cuando Ujú, estaba haciendo, o sea, corriéndolo y haciendo tipo los mismos ejemplos que pone el ejercicio, ujú. con algunos me pasaba que me enviaba como un archivo ahí y me decía que había como un problema con el espacio. No sé si era, por ahí estoy buscando y era algo así como que había un problema con la utilización del espacio a la hora de ejecutar la prueba, ¿no? El programa. Pero, o sea, ¿cuál era la respuesta que te daba Codeforces? ¿Que te daba wrong answer o te daba algo Cuando distinto? subí a Codeforces me decía que el tiempo se excedió. Ah, bueno, pero eso es que el programa es muy lento. Mm. Sí, Gabriel. Profe, una duda sobre Codeforces. Ujú. Cuando uno sube la respuesta, no se pueden ver como que otras respuestas de otra gente. Tenía entendido que sí, o esa es la otra página. Sí, o sea, tú puedes ver, son meets de otra gente, pero no se pueden copiar en realidad. O sea, si se copian, Codeforces lo detecta o yo lo detecto y lo voy a ver. Ah, no, claro, Eh, pero era para ver. O sea, sí, no sí, sé o sea, dónde se ve eso. Esa era mi duda. nada, o sea, si tú te vas a Problem Set, creo que es la vaina, a ver, por aquí, tú ves en status, aquí ves, por ejemplo, hay mucha gente ahí intentando cualquier problema. Ujú. Ah, ok, solo tendría que buscar el problema ahí. Sí, exacto. Vale, está bien. Ujú. Creo que hay otra pregunta. Pero no entendí nunca lo de los espacios. O sea, si te dio time limit exceeded, Alejandro, creo que fue. No es por problema de que estás imprimiendo muchos espacios o lo que sea. Es que, o sea, es muy lento el algoritmo o lo que estés implementando. Ujú. Puedo, Eh, sí, José. Sí, José Ricardo, no sé. O José o Ricardo o no sé. vale. Puedo preguntar por la respuesta como tal. Es que yo hice la respuesta, Codeforces la aceptó, pero Ujú. no sé realmente si está bien en cuanto al análisis que hice. Porque ahí dice que hay que hacer un procedimiento, pero yo no hice ese procedimiento, sino que fue más que todo una respuesta como matemática. Entonces, O sea, ok. O sea, la respuesta puede ser algorítmica o matemática. Lo que me interesa esta primera semana, donde no tenemos mucho, digamos, algoritmos que hemos aprendido porque han tenido solo una clase con Palmo, Bien. es que lo respondan de la manera que ustedes puedan. O sea, como les dije, hay muchos, un problema puede tener muchas soluciones, ¿no? Entonces, si a ustedes les sirvió una solución, perfecto. Ujú. Sí, Ian, Ian, ¿no? Dime. Ah, no, el micrófono. Bueno, si quieres escribe la pregunta, yo respondo. Bueno, mientras tanto, profe, no hay problema, no hay problema intentarlo varias veces, subirlo a Codeforces o a Spoke hasta que salga bien, tipo.
No, no hay Bueno, problema. O sea, ustedes intenten, digamos, hacerlo lo más limpio posible la solución o que se entienda un poquito el código para que así se me hace un poquito más fácil a la hora de corregir, ¿no? Pero no hay problema. O sea, lo pueden mandar 100 veces si quieren. Chévere es que al final lo tengan aceptado y que, o que lo hayan intentado, por lo menos que hayan aprendido algo con ella, ¿no? Ajá, creo que ese es Ian, ¿no? ¿Se escucha? No. Sí, sí. Ah, eh, que el output que yo ponía, bueno, Ujú, que me daba a mí es distinto al de la página. No sé ujú. por qué. Bueno, eso puede ser porque o la solución está mala o No, el no, algoritmo. no, no, Ah, no, no. O sea, la solución, por ejemplo, en el ejemplo, el primer test, porque creo que él te ujú. dice cuando te equivocas un test, te dice tal test. Entonces en el Sí, primero decía que, entonces el primer test era como todo el ejemplo ese completo. o sea, Y, estos siete. ajá, Ujú, y yo lo hago desde mi computadora, lo corro eso y me da igualito el output. 2 ujú, 1 1 3 5 1 6. Pero ujú, cuando lo monté me dijo que está mal. Dije, ah, bueno, déjame revisar. Y el output que él me dijo que a él le dio, o sea, la ujú. página, es distinto. Sí, eso puede ser porque a lo mejor el código que tú estás corriendo local inicializa variables. No, no estoy imprimiendo lo del foco. Perdón, que alguien había dicho. No, tranqui. O sea, o estás no inicializando algunas variables, vectores o lo que sea, y localmente tú sí lo estás haciendo, pero en Codeforce es porque es un compilador, me imagino que de Linux, a lo mejor no lo está haciendo automático. Entonces mi consejo es inicializar las variables, el tamaño de los arreglos, trata de cuidar eso. Ok, voy a revisar a ver. Dale, fin. Sí, sí, lo estoy Y imprimiendo cada ciclo. Ajá. ujú. También, por ejemplo, a lo mejor digamos que cuando tú lees la primera, o sea, yo hago este test, ¿no? Y hago el primer test y leí en el arreglo estos valores. A lo mejor estos valores se te están quedando en el arreglo, ¿no? Que no está mal si quieres, digamos, no limpiar el arreglo, pero siempre tener en cuenta el tamaño del arreglo. Por ejemplo, si yo aquí leo estos 10 valores y luego vengo y le pongo 5 valores al vector, pero el vector ya está inicializado de tamaño 10, acuérdate de que el vector es hasta aquí porque después de esto vas a tener unos, ¿no? Del caso pasado. Si Ajá. capaz eso te está pasando. Ok, Ujú. ya. Entonces voy a revisar eso. Gracias. Sí. De nada. Em, ok, ¿con qué empezamos hoy? Será con lo de C++ un poquito. Unas cositas que yo les quería... Ah, preguntas. ¿Hasta dónde llegaron con Palma? Esa era mi primera pregunta para hoy, en realidad. hasta Bubblesoft. Sí, dio un ejemplo de cómo funcionaba Google. Ok. ¿Cómo funciona Google? ¿Alguien me puede decir? O sea, el odio, que lo entendemos, es distinto. ¿Cómo? Que una cosa es que lo haya dado y que lo hayamos entendido. Ok. ¿Pero qué entendieron? O sea, vamos a suponer que yo tengo ¿se ve bien o tengo que hacer más zoom? Sí, se ve bien. Ok, bien. Supongamos que tengamos, no sé, este arreglo inicialmente. 1, 5, 8, 10. No sé, tengo que hacerlo desordenado. 5, 1, Profesor, 3. disculpe, Ujú. antes que explique el algoritmo de ordenamiento, ¿podría volver a explicarlo? Claro, o sea, yo también estaba aprendiendo C++ por aparte también, ¿no? Porque nunca usé ese lenguaje, pero ese namespace, o sea, si podía volver a explicar esa parte porque no lo he entendido muy bien. Sí, claro. O sea, namespace es, digamos, ustedes cuando implementan una librería, ¿verdad? O sea, usted tiene su archivito, digamos que esto es archivo.cpp. Y dentro de este archivo, tú puedes declarar una cosa que se llama namespace. Entonces, namespace es más o menos así, namespace. Y digamos que el namespace lo llamamos archivo, ¿no? Y aquí tú Mm, declaras, por ejemplo, una función f, ¿verdad? Que retorna cualquier cosa. Vamos a decir que retorna 2, siempre. Que retorna 2. Y yo ahora hago otro programita por aquí lejos, que en otro archivo que se llame, no sé, main.cpp. Y yo quiero llamar esta función f que está aquí, ¿verdad?
Entonces yo tengo dos maneras vamos a suponer que estamos dentro de una función main, aquí, ¿sí? No sé, esta es la función main normal que uno donde retorna 0. Y a mí me interesa llamar a la función f que está en ese otro archivo, ¿sí? Entonces, bueno, yo primero tengo que incluir ese archivo por aquí, por ejemplo, algo así como, depende de dónde esté ubicado el archivo, obviamente, pero vamos a suponer que es así. ¿Sí? Esta es una inclusión no estándar, porque la estándar es con menor que y mayor que, ¿ok? Este es como cuando tú tienes un proyectico y los archivos están ubicados en el mismo nivel que este archivo main.cpp. Estamos asumiendo eso. Y ahora yo quiero llamar a la función f que está en el namespace de archivo, ¿sí? Entonces yo tengo dos opciones, o lo llamo de esta manera, archivo f, ¿sí? O la segunda manera es haciendo using namespace archivo. Y entonces, al yo usar este namespace, yo puedo llamar a esto directamente. Entonces, un namespace lo que hace es un espacio de nombres porque te aísla los nombres. O sea, porque fíjate, yo puedo tener dos namespaces distintos que tengan una función que se llame igual. Entonces, como yo sé si llamo uno o llamo a la otra, ¿no? Entonces, por eso a veces tú no incluyes el namespace, sino que haces, por ejemplo, archivo F, y eso te llama la función que está en el namespace archivo. ¿Sí? Es decir, yo podría tener un segundo namespace por ¿Puedes acá. repetir eso? Sí, esa Sí, sí, última sí. parte del namespace. Ujú, Sí, sí. ya lo iba Vamos a entendiendo, suponer, pero me confundí. ujú. Ajá. Vamos a suponer que tengamos, dame un segundo que alguien se metió y tengo que admitir. Okay. Vamos a suponer que tenemos estos dos namespaces, archivo y archivo 2, ¿sí? Y ambos tienen una función que se llama f, pero en archivo Ambos, 2. ambos en el archivo CSP, ¿verdad? Ah, no, este, digamos, puede ser en el mismo archivo CPP o puede ser en otro archivo, ¿sí? Ok, Fíjate, este ok, está, por ejemplo, en archivo CPP y este está en archivo 2 CPP. ok. Y entonces, ahora yo quiero, por ejemplo, ahora yo los incluyo ellos dos en el main, ¿verdad? Y ahora, si yo llamo archivo 2.2.f, aquí me comí una C. Ajá, f, esto me va a retornar 2, ¿verdad? Y si yo llamo, por ejemplo, archivo 2.2.f, me va a retornar 3. ¿Sí? Y ahora, si yo llamo solamente a f, qué me va a llamar? ¿Qué me va a retornar? 2, porque fíjate que yo estoy usando el namespace archivo. ¿Sí? Entonces, Ah, ok. entonces, esto más que todo se utiliza cuando ya estás haciendo código modular y que ya es un código base bastante más grande. Aquí no lo vamos a utilizar en general. O sea, por buena práctica sí se hace, pero aquí estamos más que todo para aprender algoritmos, también un poquito C++, pero no es necesario para el curso. Es más que todo cuando tú quieres separar, digamos, estructuralmente tu proyecto. Por ejemplo, tienes una biblioteca, entonces tienes un namespace de libros, un namespace de estante, un namespace de lo que sea, y ahí tienes tus funciones y cada una están aisladas de las otras. ¿Sí? Ok, Eso es todo. entiendo. Ujú. Vale, gracias, profe. De nada. Ok, entonces llegando a Bubble Sort, again, de nuevo, disculpen, ¿cómo funciona Bubble Sort aquí? Vamos a suponer que este es el arreglito de A entrada. ver, de lo que me entendí es como que tienes un arreglo desordenado y Ujú, él recorre, si lo vas a ordenar de menor a menor, él recorre buscando el número menor y lo cambia de posición con el primero y así va haciendo hasta que todo está ordenado, pero, o hasta que llegue a un valor J, pero más o menos algo así, ujú, no sé. Creo que era que comparaba tipo el índice 0 con el 1, luego el 1 con el 2, 2 con 3, exacto, y si exacto. el que está más adelante es mayor, digo menor, pues lo intercambia. Ujú. Entonces, creo que voy a ir para acá un momentico, voy a hacer el mismo arreglito aquí. 5, 1, 3, 8, 2. 5, 1, 3, 8, 2, ¿no? Y entonces, digamos que empezamos de izquierda a derecha y yo comparo 5 y 1. Como 1 es menor que 5, les hago swap, ¿verdad? Y el arreglo me queda así. Luego continúo. 5 es menor que 3, les hago swap, ¿no?
Luego continúo, 5 es menor que 8, no les hago swap, 8 es menor que 2, les hago swap, ¿no? Entonces 1, 3, 5, 2, 8. Entonces aquí es la primera parte. Y fíjense que el 8 me queda de último, ¿no? Y luego hago otra iteración de izquierda a derecha. Entonces comparo el 1 con el 3, no hago swap, comparo el 3 con el 5, no hago swap, comparo el 5 con el 2, hago swap y el arreglo me quedaría 1, 3, 2, 5, 8. Y vuelvo a recorrer de izquierda a derecha. Entonces 1 no es menor que 3, 3 sí es menor que 2, 1, 2, 3, hago swap. Luego el 3 no es menor que el 5, no hago swap, el 5 no es menor que el 8, no hago swap y ahí se terminó. Entonces fíjense que yo logré ordenar el arreglo, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende un poquito más o menos? ¿O no? Sí, perfecto. Sí. ¿Ya les hablaron de complejidades, de cómo analizar el algoritmo y todo eso? O sea, solo están comenzando. Quiero saberlo porque sé que solo han tenido una clase porque el miércoles no hubo. Bueno, sí, ya Sí, habló de comenzamos eso. con eso. Sí, Ujú. sí, y dio varios ejemplos, pero no sé si falte algo más todavía por dar, como para decir que sabemos ya lo de la complejidad algorítmica. Ok. ¿Qué complejidad tiene el algoritmo? Entonces, si es un arreglo de n elementos. Bulbasaur creo que era cuadrado, n cuadrado. Exacto. Porque fíjense que yo tengo que recorrer n elementos inicialmente, luego a lo sumo, digamos, el 8 va a estar, el 8 directamente va a estar de último, ¿no? Y luego tengo que volver a recorrer otra vez todo el arreglo, por lo menos hasta la penúltima posición, luego todo el arreglo hasta la antepenúltima y así sucesivamente, ¿no? Entonces, eso significa que yo inicialmente recorro n posiciones, luego recorro n menos 1 posiciones, más n menos 2 posiciones, más 1, ¿no? Que sería la última iteración. Y esto simplemente la sumatoria es de igual 1 hasta n de i, ¿no? Y esto es simplemente n por n más 1 entre 2. ¿Sí? Chévere. Fin. Entonces de ahí sale la complejidad y de que está la cantidad de operaciones al final, ¿no? Y eso es n cuadrado, o sea, por el análisis límites, eso está, o sea, se comporta asintóticamente cuando n tiende a infinito igual que n cuadrado, ¿no? Ok, fino. Cosas que quería hacer antes de empezar con el problemita que les tenía para hoy es introducir lo que se llama pares en C++, ¿no? Hay una cosa que no recuerdo, es en qué librería está. Un momento, creo que es en Algorithms. Perdón. En Utility, cierto. Ok, entonces, si ustedes incluyen esta librería Utility que está acá, les va a venir de gratis pares. ¿Qué son pares? Bueno, con pares ordenados, ¿no? Entonces, con Utility, ustedes pueden definir pares de enteros, por ejemplo. Entonces puede ser 1, 5, es un par, o 1, 5.5, es un par de un entero con un flotante, o puede ser un par de entero con string, ¿no? Entonces son pares como lo que uno conoce de matemáticas, ¿no? Y incluso puedes definir cosas, digamos, recursivas. O sea, ustedes pueden definir, por ejemplo, 1 y que el segundo elemento sea un par también y que esto sea 1, 3, por ejemplo. Entonces, si ustedes quieren definir un par, por ejemplo, un segundo, vamos a tener esto aquí para compilar ahora. Bueno, primero que nada, compilo. Esperando. Segundo. Ok, bien. Entonces, para definir un par, ustedes simplemente pueden hacer std, bla, bla, bla. Este es el namespace que ya estoy utilizando arriba. Déjenme traerme la inclusión acá para que se vea el código. Entonces, aquí yo puedo decir un par de entero a entero. Fíjense que para definir de qué es el par, se pone entre menor que y mayor que. Y las cosas van separadas por coma. Entonces, por ejemplo, este es el par 1. Vamos a llamarlo P1. Y yo quiero, por ejemplo, leer el par como input del usuario y
Entonces, P1, que es un par, tiene dos elementos. First, que es el primer elemento, y second, que es el segundo elemento. Esto es una clase de C++, como ustedes ya vieron clases en otros lenguajes de programación, ¿no? ¿Sí? Bueno, por ejemplo, en la materia de la universidad, creo que esa parte de programación orientada a objetos la vemos es aquí en este curso. Ok, bueno, si no, vamos a empezar por ahí entonces. Ustedes pueden definir su propio tipo de datos, ¿ok? O sea, C++ por defecto les trae, por ejemplo, déjenme, olvidé un momento lo de pares, ahorita regresamos a ello. Vamos a definir una clase, ¿verdad? Y esta la vamos a llamar mi par. Una clase es un tipo de, o sea, es una definición de cualquier cosa que ustedes quieren crear. En este caso, pueda definir algo, un objeto, que tenga X, ¿verdad? Vamos a definir nuestro propio par, ¿no? Que tenga dos elementos, que tenga X y que tenga Y. Entonces, o bueno, vamos a decir que es una tripleta. Vamos a definir que no es un par, sino es una tripleta que está en un espacio tridimensional. Entonces, esta clase tiene tiene tres elementos dentro, que son X, Y y Z. Entonces, lo otro es que vamos a ponerle este public aquí. Esto significa que cualquier cosa puede acceder a lo que esté dentro de mi par, que son tres cosas, X, Y y Z. Y entonces X lo definí como X, como entero, Y lo definí como entero y Z también. Entonces, fíjense que esto les da mucho poder a ustedes como programadores porque inicialmente C++ solo tiene enteros, strings, flotantes y no muchas cosas más. Pero con esto ustedes pueden, digamos, extender lo que C++ tiene. En este caso yo lo estoy extendiendo y le puse una, vamos a llamarlo tripleta. ¿Ok? Una tripleta. Entonces, por ejemplo, ahora yo puedo crear mi primera tripleta. Fíjense que esto es una definición de una clase. Esto no define ninguna variable. ¿Ok? Esto te dice, yo estoy definiendo un tipo de datos que se llama tripleta y esa tripleta va a tener tres elementos dentro. X, Y y Z. ¿Sí? Que lo estoy definiendo como tripleta porque es una tripleta, digamos, tridimensional o lo que sea. Entonces, yo ahora voy a crear una tripleta, igual que cuando uno define, por ejemplo, variable var, y le digo entero var, pues aquí hago tripleta T1. Entonces, T1 es el nombre de la variable, ¿no? Y ahora yo puedo hacer, por ejemplo, puedo leer en T1.x, puedo leer T1.y y puedo leer T1.z. Ay, coño, aquí me equivoqué. Entonces, esto lo que hace es que la variable que ahora es una tripleta, que se llama T1, yo voy a leer tres enteros, ¿verdad? Donde en el primero se lo va a asignar al X de T1, el segundo valor se lo asigno al Y de T1 y el tercer valor se lo asigno al Z de T1. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Sí, esto más o menos Básicamente, como los métodos y cuestión, más o menos algo así. exacto, pero esto no es un método, sino es un tipo de No, datos. claro, un tipo de datos. Exacto. Ujú. Entonces, Sí, por los ejemplo, métodos aquí son yo como leí, funciones. exacto. Entonces aquí yo leí todos ellos y ahora yo imprimo, por ejemplo, primero el Z, después imprimo el X, por ejemplo. Esto los voy a confundir un poquito. Vamos a imprimirlos en orden inverso a como lo leímos, por ejemplo. Sí. Entonces, aquí yo compilo el ejemplo. Me falta un punto y coma. ¿Dónde? 47. Ok. Entonces, ahora corro el ejemplo. Me está pidiendo tres enteros, ¿no? Le pongo 1, 3 y 5 y ahora me los debería imprimir al revés. Entonces, fíjense que yo lo que hice fue extender el lenguaje con un nuevo tipo de datos. En este caso es una tripleta. Y, bueno, esa tripleta tiene dentro X, Y y Z. Y también podría tener otra cosa, no sé, imagínense un string. Ah, no, no he incluido string, creo. Pero a ver, tengo que incluir la librería, obviamente. Y aquí hago string st. Y también puedo leer un string, por ejemplo, después de leer todos esos enteros. Y aquí yo imprimo cualquier cosa que el usuario me haya, que haya insertado, ¿no? Ejemplo. Ah,
Ah, sí, para acceder a cada elemento que está dentro de la tripleta, tiene que ser primero el nombre de la tripleta, ¿verdad? Punto, eso le dice a C++, ok, mira, de este objeto, de este nuevo tipo de datos, el punto me dice, vas a buscar dentro de ese objeto X. Vas a buscar dentro de ese objeto, aquí en este caso Y, y vas a buscar dentro de ese objeto a Z. Y ahí vas a leer los valores. Y lo mismo cuando quieres imprimir. Vas a buscar primero el Z, lo imprimes, luego espacio. Imprimes el Y de T1 y espacio. Y luego el X. Y luego por último vamos a imprimir el string, ¿no? Entonces, ejemplo. Ah, aquí también. Ok, entonces ejemplo. Y ahora pongo 1, 3, 5 y bla, bla. Y me imprime 5, 3, 1 porque lo imprimimos en orden inverso y luego bla, bla. ¿Sí? Entonces es una manera de extender el lenguaje. Y de la misma manera que esto existe, de que yo puedo definir tipos de datos, existen librerías en C++ que me traen tipos de datos. Es decir, por ejemplo, hace rato estamos en... Esto lo voy a poner abajo, ¿no? Para que se entienda un poquito más. Hace rato incluimos utility. Y utility tiene un tipo de datos que se llama pair. Entonces, yo puedo definir un pair de entero a entero y esto le llamamos P1. Entonces, este es digamos, una clase que está definida dentro de utility, ¿sí? Y es simplemente una clase que tiene dos enteros dentro, porque aquí definí entero, o puede ser entero flotante, por ejemplo. Entonces, si yo defino un par, que es mejor que lo definan dentro de main, en realidad, si no necesitan mucha memoria que definir. Y aquí entonces vamos a comentar esto acá, ¿sí? Entonces, eso es igual que lo que acabamos de comentar. Fíjense que ahora yo quiero leer p1.first, así es como se llama el primer elemento del par, ¿ok? Y luego yo voy a leer p1.second, así es como se llama el segundo elemento del par. Acuérdense que un par está formado por dos partes. La parte izquierda, digamos, que está aquí arriba, ¿no? Por ejemplo, 1.5 tiene el 1, parte izquierda, first, y 5 es el second. Entonces, de la misma manera que aquí definimos X, Y, Z, pair, que viene de la librería de utility, tiene definido first y second, ¿sí? Entonces, es simplemente una librería que nos trae ciertas clases que nos ayudan a que no siempre tengamos que estar definiendo pares. ¿Ok? ¿Se entiende? Porque es útil. Sí. Okay, bien. Entonces aquí, bueno, simplemente hacemos, es similar al ejemplo de la tripleta, simplemente introducimos 1 y 5. Ah, no. Profesor, entiendo que ese P1 es como la instancia de esta clase, ¿no? ¿Es qué? Una instancia, sí. Exacto. Esto que está aquí, esta definición que yo puse acá, esto es una definición de una clase. Esto no es ningún objeto. Esto es, digamos, es una definición porque describe que tiene, que tiene un objeto dentro, pero no es un objeto. Cuando es un objeto es cuando ya tú tienes esto que hicimos acá. Aquí yo definí una variable que se llama T1 de tipo tripleta. Y esto sí es una instancia. Una instancia es simplemente la clase en forma de variable. Así, aquí puedes cambiar el valor, aquí puedes hacer lo que sea, mientras que la clase no tiene ningún tipo de valor, es simplemente una definición. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Ok, vale, está bien. Cool. Entonces, fíjense que ok. Fíjense que así como podemos comparar enteros y flotantes y strings o lo que sea, también podemos comparar pares. ¿Cómo? Eso es una cosa que ustedes pueden definir, por ejemplo, pero en C++ por defecto, por ejemplo, si yo comparo el par 1,5 con el 3,2,3, ¿verdad? El primer par es menor que el segundo porque primero se comparan los elementos izquierdos, ¿ok? Entonces el 1 lo comparo con el 2, entonces el primer par es menor. Si estos dos tienen el mismo primer elemento igual, entonces el segundo elemento se va a comparar. Y en este caso, la relación es al revés. ¿Sí? Entonces, ¿cómo comprobamos esto? Vamos a declarar dos pares, ¿sí?
Y yo lo que voy a hacer es leer ambos pares. Y vamos a imprimir, por ejemplo, que si P1 es menor que P2. Eso va a imprimir un booleano. Entonces, el primer par va a ser, por ejemplo, 1, 5 y el segundo va a ser 5, 1. Entonces, 1, por cierto, S++, 1, o sea, true y false. False es 0 y true es cualquier otra cosa que no sea 0. En este caso, el 1. Ahora, si yo introduzco otros dos pares, por ejemplo, 3, 3 y 3, 1. Entonces me dice 0 porque el primer par, que es 3, 3, es mayor que el otro par. ¿Sí? Y si, por ejemplo, introducimos también 3, 2 y el segundo que sea 2, 1, piense que el lado izquierdo del segundo par es menor que el del primero. Entonces me va a decir que también es falso. O sea que P1 no es menor que P2. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahora? Esto es importante para el ejercicio que viene ahora, en un rato. ¿Se entiende? Sí. Sí. Ok. Ahora, fíjense, dentro de las clases, ustedes también pueden tener métodos. ¿Sí? Así que un método es una función que está asociado a una clase. Es decir, por ejemplo, yo ahora aquí defino una función f que lo que hace es retornar 1, por ejemplo. Vamos a decir que retorna 1 siempre. Y yo definí esta tripleta por acá, ¿verdad? Vamos a comentar esto acá porque no lo vamos a necesitar. Y esto tampoco. Vamos a volver a la tripleta, ¿ok? Vamos a leer otra vez la tripleta por acá, que ya está definida, está definida acá. Voy a ponerle números a las líneas, por cierto, por si acaso. Y, ok, vamos a leer X, Y, Z, aunque no es necesario porque yo puedo llamar directamente el método. Ya T1 es una instancia, ¿no? Yo puedo hacer T1.f. Y entonces aquí, por ejemplo, En ese caso, F sí es un método, ¿verdad? f es un método. Exacto, la diferencia entre función y método es que los métodos son los que están dentro de la clase. Son funciones que están asociadas a una clase. O sea, yo este f no lo puedo llamar o sea, yo no puedo llamar a f acá. De hecho, si yo intento llamar a f ahí, piensa que me da un error porque él dice, no entiendo qué me estás llamando, qué estás queriendo decir con f porque no hay ninguna función que se llame f. Mientras que si hay un método que se llama f que está dentro de la variable t1, que es una tripleta. ¿Sí? Fino, está bien. Entonces, ahora, un tipo de método especial que tenemos es el siguiente. Un segundo, tripleta, referencia. Voy a explicar un poco qué dice todo esto, pero déjenme retornar aquí, por ejemplo, siempre Perú. Exacto, ya F no existe. Ya voy a explicar qué es eso que estoy colocando acá. Primero que nada, este es un método, ¿verdad? Es un método eso se llama la firma del método. O sea, una función siempre tiene una firma que es lo que retorna, que es esto, el nombre de la función y, entre paréntesis, los argumentos de la función y luego el cuerpo de la función, ¿verdad? Entonces, fíjense que acá es una función que retorna un booleano y se llama operator menor que. Pero este es un tipo especial de función que se más entiende. Ok, aquí tú me estás definiendo cómo yo voy a comparar con un menor que dos tripletas. Es decir, en esta clase, ¿verdad? Vas a tener un operador que se llama menor que y está definido que recibe un argumento, ¿ok? En este caso, exacto. Esto es una referencia constante. Esto también, tengo que explicar que es una referencia. Por ahora, siempre que ustedes quieran comparar dos objetos de la misma clase, esta es la firma. Constante, el tipo que estás comparando, que son tripletas. Esto significa que es una referencia. Voy a volver a ello ahorita en un momentico. Y que esto vamos a ponerle otra tripleta para que se entienda más. Esto va a ser como argumento otra tripleta. Y ahora yo estoy comparando la tripleta de esta clase con otra, ¿ok? Y aquí, por ejemplo, yo puedo definir que dos tripletas se comparan
como a mí me dé la gana. Entonces yo puedo definir, por ejemplo, x menor que otra tripleta punto x. Esto quiere decir que este operador va a retornar true si la instancia que yo estoy comparando con otra tripleta, solo comparo los x, simplemente. ¿Sí? Es decir, si yo defino dos tripletas, por ejemplo, 1, 3, y tengo 2, 3, 5, y ahora yo definí este operador menor que de esta manera, entonces esto se cumple. ¿Esto es true o es false? True. True, exacto. Y si ahora yo defino el operador de la siguiente manera, que es una mierda de manera de definirlo, ¿eso retorna true o retorna false? Se retorna false. Exactamente, porque la primera tripleta, que es la del 1, tiene un x que es menor que 2. Pero aquí yo definí el operador al revés, ¿no? O sea, menor que significa en realidad que x sea mayor al de la otra tripleta. Entonces aquí yo puedo jugar con lo que a mí me dé la gana. O sea, por ejemplo, el operador menor que significa que x es menor que la x de la otra tripleta, o que x es igual, entre paréntesis. Eso significa un OR lógico, por cierto. Creo que no lo habíamos introducido hasta ahora. Ok, x es igual al x de la otra tripleta, ¿ok? Y que el y sea menor que el y de la otra tripleta. O, ¿verdad? Que x sea igual a el x de la otra tripleta y y el y sea igual al y de la otra tripleta. Y, un segundo, déjame poner todo entre paréntesis para que se vea un poquito más organizado. También por lo de la precedencia de los operadores. Y que z sea menor al de la otra tripleta. Entonces, definido así de esta manera, ¿qué pasaría si yo comparo lo siguiente? 1, 2, 3 con 1, 1, 1. ¿Qué pasaría en este caso? ¿Retorna true o false? Toda esa expresión. Déjame analizarlo en muchas condiciones. ¿Cómo? Déjame analizarlo que en muchas condiciones. A ver. Esta condición retorna true si el x de la primera tripleta es menor que el x de la segunda tripleta. O que ambos x sean iguales, ¿verdad? Y que el y de la primera tripleta sea menor al y de la otra tripleta. O la otra tercera opción con la que esto podría retornar true es que el x de la primera tripleta sea igual al de la segunda tripleta y que el y sea igual al del y de la segunda tripleta y que el z sea menor que el de la otra tripleta. Entonces, si se fijan, este es falso, exacto. Ahora, si yo lo pongo de esta manera, Ahí sí es true. no, en realidad sigue aquí sigue siendo falso, porque Porque fíjense, 1 es igual a este, entonces ahí no caemos en el primer caso, este segundo 1 es igual a este segundo ok. 1, tampoco caemos en el segundo caso, y luego 3 no es menor que 1, entonces ahí retornaría false, ¿no? Exacto. Entonces fíjense que esto es algo también súper poderoso en general de los lenguajes de programación, porque yo estoy definiendo la manera en que yo quiero comparar dos objetos que yo mismo definí. En este caso, la tripleta. Y la tripleta podría ser cualquier otra cosa. Podrían ser libros, podrían ser cualquier cosa que a ustedes se les ocurra. Entonces, aquí yo, por ejemplo, puedo declarar dos tripletas, T1 y T2. Entonces, vamos a, por ejemplo, vamos a leer valores para ambas tripletas. ¿Sí? Por ejemplo, aquí. T1, y aquí vamos a leer el X de T2, el Y de T2 y el Z de T2, ¿ok? Y ahora yo corro el ejemplo y vamos a poner las tripletas que tenemos, coño, borré una. Bueno, vamos a poner la tripleta que tenemos ahí de ejemplo, que es 1, 1, 3 y 1, 1, 1. Entonces aquí esperaríamos false, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Lo que dijimos. Y no imprimí el valor, perfecto. T1 es menor que T2. Entonces aquí estamos imprimiendo la comparación entre T1 y T2, que es un booleano, ¿no? Entonces 1, 1, 3, 1, 1, 1.
sea, fíjense que ahí es falso. Y ahora si yo hago, por ejemplo, 1, 1, 1, 1, 1, 3, entonces se compara bien. Y si yo hago, por ejemplo, 2, 2, 3 y pongo 3, 4, 3, por ejemplo, 3, 1, 1, ya ahí entramos en la primera condición porque el X de la primera tripleta es menor que el otro, ¿no? Entonces fíjense que es true porque es 1. Y, por ejemplo, si son dos tripletas iguales, ¿qué esperarían ustedes? Falso. Falso, exacto. Fin. Entonces, fíjense que con esto yo puedo comparar cualquiera dos elementos que me dé la gana. ¿Sí? Y acuérdense cómo es el comportamiento con los pares. Entonces, los pares tienen en realidad este comportamiento que yo estoy poniendo acá para las tripletas, solo que no tienen Z, ¿no? Sería, y la condición es hasta aquí, hasta el Y. Ese es Pero exactamente el comportamiento. Ajá. ¿y por qué? O sea, porque eso funciona así, sí, o sea, yo entendí lo que es la cuestión es en qué momento llamamos a esa función o ese método que creamos. Ok, esto es esto es un tipo de método especial de C++, que o sea, C++ entiende que si yo pongo operator menor que, cuando yo hago este menor que, aquí, esto lo que en realidad está llamando es el menor que de T1. O sea, esto en realidad el compilador agarra y lo transforma en la siguiente expresión, T1.operator menor que, y le pasa a T2. Eso es lo que está ocurriendo por Ok. debajo. No ocurre un método así como la función f, por ejemplo. O sea, ya es como algo un poco más tácito, por así decirlo, al Exacto. observar. Ok. Exacto, pero esto es especial para C++, para que tú puedas definir operadores como menor que, como igual, como muchas cosas. O sea, aquí puedes definir muchos operadores, en realidad. ¿Sí? Ok. O sea, que apenas vea el operador, hace lo que se especificó en la función. Ujú, Bueno, funciona. exactamente. Se transforma literal en esto que está aquí abajo. ¿Sí? Ok, ok. Eso es lo que está por detrás, pues. Sí. Ok. Chévere, está bien. Ok. Otra cosa que yo les quería mostrar y que les va a ayudar también con la parte de la eficiencia en C++, sobre todo. Bueno, en general, pero se lo voy a explicar cómo es en C++. Imagínense la siguiente función. No, vamos a decir que es una función que no retorna nada, que vamos a llamar change array, cambiar el arreglo. Y a esto yo le paso un vector, ¿verdad? De enteros, y esto lo voy a llamar b. Y entonces, por ejemplo, yo voy a hacer que el primer elemento de b sea igual a 3. Y eso es todo. Y ahora vamos a definir un arreglo de enteros por acá, que vamos a llamar mi arreglo, simplemente. Y este va a ser un vector de 3 elementos. Así pueden también inicializar un arreglo, por cierto. 3 elementos y cada uno de esos elementos va a ser el número 1. Entonces, por ejemplo, si ahora yo imprimo arreglo sub 0, debería ser un 1. A ver, no estoy imprimiendo más nada. Vamos a ver. Make ejemplo. Y le cagué en que... un segundo. Ah, no estoy incluyendo. A ver. Claro, no incluí vector, sorry. Coño, me vuelve todo el código. ¿No? Incluir vector. Esto es para, acuérdense, para poder. O sea, vector, la librería vector te trae una clase vector, que es como el objeto que nosotros definimos ahorita, pero en vez de ser una tripleta, es un vector. Ahora sí creo que debería funcionar. Exacto. Ejemplo. Y ahora, fíjense que yo aquí creo un arreglo de 3 posiciones, o sea, de tamaño 3, y cada una de esas posiciones tiene un valor 1. Esto lo van a ir aprendiendo poco a poco, no se esperen si no entienden muy bien todo. Y, exacto, el primer elemento es 1. Ahora fíjense, si yo llamo a la función changeArray y le paso arreglo, ¿qué esperarían ustedes que pasara? Aquí voy a imprimir otra vez arreglo sub 0. ¿Qué esperarían ustedes? Y lo cambió por un 3, ¿no? Exacto, pero ahora miren lo que pasa. Ah, ¿Qué pasó acá? Lo que pasa acá es que
Es que son, ok, no, bien. Esto es lo que se llama un... Ay, coño, que se me cerró la tablet. Vamos a ir a la tablet. Y... Tengo que compartir otra vez. Ok. Ujú. Ok. Entonces, en C++, ¿verdad? Cuando tú defines... O sea, esto es lo que se llama un paso por valor. ¿Qué es un paso por valor? Yo tengo aquí, digamos, aquí está... ajá, aquí está la memoria, ¿verdad? Y aquí está el arreglo B. Aquí B. CB tiene varias posiciones, un arreglo de varias posiciones. Y ahora yo tengo aquí mi función F, ¿verdad? Y aquí yo puse vector de enteros, bla, 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 ¿no? Esa fue la firma, la función. Y ahora yo llamé a F con B. Entonces yo lo que le estoy pasando es que F, mira, ve este arreglo que está acá. Y F va a decir, ok, este es el arreglo. Y crea una copia de B que está disponible dentro de esta función. O sea, vamos a decir que es un B'. Y es una copia, no es exactamente esto que estaba en memoria. O sea, no es la memoria que yo le estaba pasando, es una copia lo que le estoy pasando. Entonces, ¿cómo hacemos para de verdad pasarle este arreglo que está aquí y que no sea F, que cree una copia por aquí, otra copia en memoria que se llame B'? ¿Cómo hago esto? Para esto son las referencias. Entonces, aquí pasas, por ejemplo, una referencia que es simplemente ponerle este simbolito que se llama asperson o n. Y yo le paso, le digo, agarra la referencia B, no la copies, no copies el valor del vector. Y esto lo que va a hacer es que, ok, en lugar de yo crear una copia, un arreglo, un segundo arreglo con esto, yo simplemente paso la referencia, le digo, mira, esto está ubicado en esta dirección de memoria que está aquí, que sería 0x, no sé, lo que sea, algo en hexadecimal. Y la función dice, ok, está ahí y voy a usar este arreglo que está aquí, no voy a usar una copia. ¿Sí? Entonces, esto ayuda en el sentido de que si tú tienes un arreglo muy grande, yo paso una referencia y yo estoy pasando este valor que está acá. Yo no tengo que hacer una copia de todo el vector. Es decir, que si mi vector es muy grande, lo que más nos ayudaría es pasarlo por referencia. Es decir, pasar la dirección de memoria y que la función modifique ese vector. Entonces, fíjense, que yo aquí ahora vuelvo a compilar el código y lo vuelvo a correr. Fíjense que ahora sí me modificó el arreglito. ¿Sí? Entonces, existen dos cambios, dos formas de pasar variables a las funciones en C++. Por referencia o por valor. Si pasas por valor, significa que todo el objeto se va a copiar exactamente igual, pero no vas si tú modificas ese objeto que estás pasando, no vas a modificar el objeto original, que estaba en la función, por ejemplo, main acá. Mientras que si tú haces un paso por referencia, significa que se me entiende que tú le estás pasando una dirección de memoria y sobre esa dirección de memoria va a trabajar esta función que está acá. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Sí, Sí. Y eso es también, aquí ya entonces ya podemos entender un poquito más este paso por referencia aquí. Esto se hace en C++ para que cuando tú compares dos objetos, en lugar de crear una copia del objeto, del segundo objeto que tú estás pasando, lo que tú pasas es una dirección de memoria. Entonces no estás copiando nada y todo sucede mucho más rápido. ¿Se entiende? ok, está Y bien. en el primero no se pone, Eh, en el que decía tripleta y... Fíjate que no, porque aquí lo que nosotros, acuérdense de lo que les dije acá abajo, que cuando tú comparas, cuando tú haces esta comparación, eso se transforma en T1.operator. Ah, verdad. Ya está ahí directo. Está directo, exacto. Ok. Y lo otro que necesito que también vean o que entiendan, no es necesario en general, pero porque los operadores de menor que y mayor que siempre se definen de esta manera, con esta referencia constante. Esto significa que durante este método no se va a modificar el objeto otra tripleta. Es decir, si yo, por ejemplo, ahora hago otra tripleta, punto x igual 5, fíjense que si yo intento compilar no debería dejarme, porque dice, mira, no puedes asignar una variable, no puedes asignar algo dentro de otra tripleta porque tu referencia es constante. Una referencia constante es algo que no modifica el objeto que estás pasando. ¿Sí? Entonces, Sí. el compilador me previene de que yo la cague. Perfecto. Ok. Quería implementar bubble sort. Ok.
Vamos a ver. No tenemos mucho tiempo, pero bueno. Vamos a ver este problema. Sí, Codeforce está... Ah, coño, hay un contest. Qué mal timing. Se me olvidó que había un contest. Seguro esa broma está explotando. Está explotada de gente. A ver. Ah, no. Bueno, no sé por qué. Ah, ok. Ahora sí. Ok. ¿Cómo está esta broma? Exacto. Eh, ok. Yo les voy a mandar estos dos problemas que están acá. Bueno, estos dos problemas que están acá. Y ustedes no pueden utilizar el método sort de la librería. ¿Ok? Yo quiero que ustedes implementen bubble sort. ¿Sí? Para este ejemplo que yo les traje acá, que es un ejemplo para que ustedes vean ideas interesantes de problemas y así, yo voy a utilizar el sort de la librería de C++. Pero ustedes por ahora, para estos dos problemas que están acá, lo tienen prohibido. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ese sort no es un bubble sort, es una función más eficiente. Pero para estos dos problemas que están acá, les va a servir hacer bubble sort. Y a mí me interesa evaluarles bubble sort, por ejemplo, esta semana. Acá sí voy a utilizar lo del sorting. Es solo para que vean qué se puede hacer teniendo un sorting eficiente. ¿Ok? Ok. En esta librería que está acá, que es perdón, algoritmo, esta trae consigo un método que se llama sorting. ¿Sí? Y vamos a ver. Por ejemplo, si yo declaro un arreglo de 5 posiciones, ¿sí? Bueno, de lo que sea, de 5 posiciones, y yo ahora leo todo esto, ¿no? Cada una de las posiciones, leo un elemento. Arreglo 2, arreglo 3 y arreglo 4, que es la última porque estamos solo indexando. 4, Dios mío, 4. Y yo ahora puedo hacer, esto vamos a comentarlo aquí un momento, esto no va a funcionar. Y ahora yo hago sort de arreglo.begin, que esto te da una referencia, digamos, al primer elemento del arreglo. Arreglo.end. Esto me va a sortear todos los elementos de ese arreglo. Y luego yo puedo, por ejemplo, for int igual 0 y menor que 4 y más. Vamos a chequear que de verdad el arreglo esté sorteado al final. Entonces, estamos aprendiendo. Primero que C++ tiene una librería estándar que se llama algorithm o algorithms. ¿No? A ver, C++ algorithm library. Exacto, es en singular. Fin. Y tiene una función que se llama sort. Y si a esto yo le paso al principio de un arreglo y al final de un arreglo, él me lo va a sortear y es súper eficiente. Entonces, si yo ahora hago este ejemplo y el programa lo que hace es leer 5 elementos, vamos a pasarle 7, 6, 4, 3, 2. Fíjense que él me los arregla. Y porque 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 6. Ah, coño. Claro, es hasta menor que 5. Y le paso lo mismo. Ok. Esto no lo voy a usar a manera recreativa, no es para que ustedes lo hagan, lo utilicen. Por lo menos no esta semana. Después sí los voy a dejar más flexibles o que ustedes utilicen su propia implementación de otros algoritmos. Pero por ahora no pueden usar esto, ¿no? Van a utilizar bubble sort si lo necesitan en alguno de los dos problemas que les voy a mandar para esta semana, que ya están en el Google Drive.
¿Ok? ¿Se entendió? ¿Se entendió que yo llamo a sort con el principio y el final de un arreglo y esto lo ordena completamente, como vieron acá en el output? ¿Sí? Sí. ¿Puedo volver a explicarlo? O sea, no Sí. podemos usar esa librería y que podemos en el futuro implementar algo parecido al Exacto. sort. Si ustedes necesitan ordenar algún arreglo esta semana, no pueden utilizar esta función. Tienen que implementar su propio bubble sort o su propio insertion sort o el que ustedes hayan aprendido. ¿Sí? Ok. Esto es de manera recreativa porque en el problema que vamos a ver ahora, van a ver de qué sirve a veces ordenar un arreglo. Y que, por ejemplo, yo puedo ordenar pares, yo puedo ordenar tripletas, yo puedo ordenar un arreglo con cualquier tipo de elemento que a mí se me ocurra. Entonces, ok. ¿Alguien dijo que tenía que repetir? ¿Qué parte no se entendió muy bien? O sea, ahí sort es una función, sí, que usted agarró de una librería, ¿sí? Por lo Ujú. que entiendo. Sí. Y tiene dos parámetros, ¿sí? Ujú. ¿El principio de un arreglo? El principio y el final. Exacto. Los vectores en C++ tienen esta función que se llama begin, que te retorna, no es un apuntador, no es es como una referencia al principio de un arreglo. Es otra cosa, pero vamos a llamarlo referencia por ahora. Y la función end, te retorna una referencia al final del arreglo. ¿Sí? Entonces, sí, ok. Vale, el elemento que comienza y el elemento final Exacto. del vector. Ok. Y para que esto funcione, cada elemento del arreglo debe poder ser comparable. Es decir, si yo ahora, por ejemplo, yo definí aquí el operador menor que. Si yo defino dos tripletas y esas dos tripletas las meto en un arreglo y yo llamo a sort, sort va a funcionar porque yo definí el operador menor que. Es decir, él puede comparar dos elementos de ese arreglo. Si este operador no está definido en los elementos de ese arreglo, entonces simplemente no va a funcionar. Si quieren, vamos a ir rapidito con ejemplos. Se está yendo un poco el tiempo, pero está. Tenemos definido T1 y T2, ¿no? Esto vamos a comentarlo aquí. Y vamos a definir un vectorcito, ¿verdad? Vector de tripleta, ¿sí? Y lo voy a llamar B. Y entonces, leo las dos tripletas, hago b.pushback. Esto hace que se meta un elemento al final del arreglo. Y voy a meter a T1 y voy a meter también a T2. Y al final yo voy a organizar, el arreglo, b.begin y b.enter. ¿Sí? Y lo último que voy a hacer es imprimir cómo se sorteó el arreglo. Entonces, por ejemplo, for int igual 0 y menor que 2 y más. Vamos a ver cuál es el X, el Y y el Z de esa tripleta. Entonces, fíjense que, por ejemplo, si ahora yo... esto explotó porque... Segundito. Para entender por qué. Mío, estos errores de más en este compilador de Mac son todo menos útil. Segundito. Un operator menor que. Solo que me faltó const aquí. Ya. Si ustedes definen al final de un método const aquí, significa que esta tripleta no va a ser modificada.
sea, no la otra tripleta, sino la tripleta con la que se está comparando. ¿Sí? Y me faltó esto para que el operador estuviera bien definido. Entonces, ¿Qué es lo que no va a ser modificado? ¿cómo? ¿Qué es lo que no va a ser modificado? Ok, fíjense. Este T1 menor que T2 se transforma en esto que está aquí abajo, ¿verdad? T2 no va a ser modificado porque es una referencia constante, como ya expliqué antes. Pero T1 sí había podido ser modificado. Entonces yo ahora, si yo le pongo const aquí, yo no puedo modificar X, Y o Z para la variable que lo está llamando a esta función. Por ejemplo, si ahora yo hago X igual 5, eso explota porque fíjense que al definir constante acá, yo lo que digo es que esta clase no le puedes modificar X cuando llamas a esta función. ¿Sí? A este método. Ok, está bien. Y eso es lo que me hacía falta para que el operador menor que estuviera bien definido para poder usar sort. O sea, para poder usar sort tienes que tal cual copiar esta firma y entonces de ahí en adelante puedo usar sort con esta función, con esta clase. O sea, aquí yo estoy definiendo dos tripletas, las metí en B y las sorteé. Entonces vamos a ver. Y luego las imprimí. Entonces si yo corro ahora ejemplo y le paso 1, 2, 3 o 1, 2, 4, le paso 0, 2, 3. Entonces él me los ordena y pone 0, 2, 3 adelante y 1, 2, 4 al final. O si, por ejemplo, ahora le ponemos 1, 2, 3 y 5, 6, 7, lo va a dejar tal cual, ¿no? Y esto está sorteado mediante el operador menor que definimos en la clase. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Vale. Entonces, esto me interesaba dárselos porque ya saben que pueden definir clases, que pueden sortear cosas en base a un operador, porque para ordenar algo solo necesitas que sea comparable, ¿no? Ok, entonces sigamos. En Python sí, exacto, en Python se definen como lo estás comentando. Sorry que no he visto los comentarios. Exacto, en cada ciclo. Ok, ahora si vamos a este problemita, ¿verdad? Se llama Collecting Game. Y ¿qué es lo que yo quiero hacer acá? Exacto, esto sí lo ordeno. Dame un segundo, que estoy pensando en la solución que había pensado para este problema. Ok, exacto. Voy a describir cuál es el problema. Y ustedes me dicen si se entiende o no. Y si se entiende, continuamos. ¿Ok? Entonces, fíjense. Yo les voy a ustedes un arreglo, ¿verdad? 20, 5, 1. Voy a agarrar uno de aquí. 20, 5, 1, 4, 2. ¿Sí? 20, 1, 5, 4, 2. Y entonces el juego es el siguiente. Tú empiezas con un score de... Coño. Imagínate que tú empieces con un score de 20 inicialmente. Y... No, con un score de 4. Yo puedo... O sea, el juego es el siguiente. Yo remuevo del arreglo original de B. O sea, vamos a decir que esto es B. Esto es un arreglo. Y esto lo llamamos B. Y ahora, inicialmente, si yo considero el 4, yo primero que nada remuevo el 4 de ese arreglo. Me queda este arreglo que está acá. 20, 1, 5, 2. Y ahora el juego es el siguiente. Yo tengo un score de 4, ¿ok? Y yo puedo eliminar de este arreglo que está acá elementos que sean menor o igual al score que yo tengo hasta el momento. Es decir, el 20 no lo puedo eliminar porque mi score actual es 4. El 1 sí lo puedo eliminar, ¿verdad? Es menor que 4. Y entonces yo lo elimino y ahora sumo ese elemento que yo removí a mi score. Entonces ahora mi score es 5. Ahora, ¿puedo remover el 5? Sí, porque mi score actual es 5, es menor o igual que 5. Lo remuevo 5. Entonces ahora mi score no es 5, sino que es 10. ¿El 2 lo puedo remover? Sí. Remuevo el 2 del arreglo, me quedaría entonces 12.
Y el 20 ya no lo puedo remover porque no es menor o igual que el 12. Y entonces, si yo considero el 4 como mi elemento inicial, ¿verdad? El score final, perdón, el score final no, la mínima cantidad de elementos que me quedaron en el arreglo de luego de hacer este jueguito es 1. Me quedó el 20 solamente, ¿no? Ahora, el problema es el siguiente. Imagínate que tú, o sea, esta es la dinámica del juego. Y ahora, el problema es el siguiente. Tú vas a tomar cada elemento del arreglo, o sea, vamos a decir que iteramos. Primer elemento, el 20. Ese va a ser tu score inicial. 20. Y mi arreglo inicial entonces va a ser 1, 5, 4, 2. Y hacemos el mismo jueguito. O sea, yo voy a eliminar elementos del arreglo mientras mi score sea... o sea, voy a eliminar tantos elementos como pueda del arreglo mientras mi score sea mayor o igual a cualquier elemento de ellos, ¿no? Entonces aquí voy a remover el 1, me queda 21. Puedo remover el 5, obviamente, me queda 26. Esto aquí también me queda 30, sorry. Remuevo esto y me queda 32. Y no me quedan 0 elementos en el arreglo final. Ahora, si yo considero el 1 como mi score inicial, ¿sí? El arreglo inicial entonces va a ser 20, 5, 4, 2. Y fíjense que aquí no puedo remover ningún elemento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no puedo remover nada y me quedan 4 elementos del arreglo. ¿Sí? Entonces, el problema es el siguiente. Si tú consideras este arreglo que está acá y consideras cada uno de esos elementos como un score inicial, tienes que imprimir cuántos elementos quedan al final. Es decir, la respuesta a esto sería, si yo elijo el 20 como score inicial, me va a quedar 0. Si yo elijo 1 como mi score inicial, me van a quedar 4. Si yo elijo, ¿cuál fue el que elegimos? Creo que fue 5, ¿no? 5 como score inicial, me va a quedar 1, que fue el 20, ¿no? Que va quedando. Y esa va a ser la respuesta, que es lo que está puesto... no, la respuesta no es esa, la respuesta es... ¿cuál es la cantidad de elementos que tú remueves? Sorry. Entonces, si consideramos 20 como mi score inicial, al final yo removí los 4 elementos, ¿no? Entonces la respuesta a esto es 4. Sorry. Si considero 1 como score inicial, la respuesta a esto sería 0 porque no puedo remover ningún elemento. ¿Sí? Entonces la respuesta al arreglo sería algo como... esto sería 4, esto sería 3 y esto sería 0. Que es más o menos los primeros elementos de la primera respuesta. 4, 3, 0, bla, bla, bla. ¿Se entiende el problema o hay alguna duda? Sí. ¿Se entiende? Ok. Ok. Bueno, tienes tantos como 100.000 números, que es bastante, que jode. Una solución cuadrática no te sirve, por eso les estoy dando el sort de C++, porque el sort de C++, por cierto, el sort de C++ funciona en O de n log n, donde n es la cantidad de elementos. Y ustedes lo mejor que tienen hasta ahora es O de n cuadrado, que es el bubble sort, que lo van a necesitar a lo mejor para los dos problemas que les estoy mandando, pero no para este problema, porque si ustedes sortean un arreglo de 100.000 elementos con un bubble sort y su time limit, no sé si se dieron cuenta, pero aquí siempre se especifica cuál es el time limit, es de 1 segundo, la computadora no les va a dar time limit exceed. ¿Ok? Ahora mi pregunta es, ¿cómo resolverían este problema? Dado que tienen un sort eficiente, que es el que les di el de C++, que lo estamos dando solo de práctica para que vean el poderío que tienen sortear cosas. ¿Qué pueden hacer acá? Escucho ideas, hagan un brainstorming, vamos a hacer un brainstorming acá porque son struct equivalue. Sí, no puedes usar un struct equivalue porque es un hash map y eso está al final de la clase, de la materia. ¿Tienen alguna idea, comentario sobre el problema? Podemos ordenar el arreglo, ¿verdad? Con sort e ir comparando, o sea, empezamos desde el primer elemento
ese elemento lo comparamos con los siguientes y una vez lleguemos a un elemento que es mayor que él, pasamos a una nueva iteración, pero con el segundo elemento, por ejemplo. Y luego hacemos lo mismo y con el tercer elemento, y así sucesivamente. Exacto, entonces voy a intentar dibujar tu idea, ¿no? Que es la siguiente. Entonces, tenemos este arreglo inicialmente, pero vamos a sortearlo primero, ¿verdad? Entonces, 1, 2, 4, 5, 20. Este es el arreglo. ¿Sí? Ok, lo siguiente es. Continúa, por favor. Empezamos desde el primer elemento y lo Ujú, comparamos aquí con está. los que siguen. Exacto. Entonces, por ejemplo, empezó con el 1, ¿verdad? Y aquí digo, ok, 1 es menor que 2. Sí, Perdón, mayor o igual que 2. no, Entonces yo no puedo remover ningún elemento si empiezo con score 1, ¿verdad? exacto. Entonces aquí mi respuesta es 0. Ahora, si yo empiezo con score 2, ¿verdad? Fíjense que yo puedo remover todos los elementos que están a su izquierda. ¿Sí? Sí. Ajá. Sí. Porque el arreglo está ordenado. Entonces, yo voy a definir una variable que se llama acumulado, que es cuánto suman todos mis elementos a la izquierda en el índice donde estoy actualmente. Inicialmente, el acumulado es 0, pero ahora mi acumulado es 1. Y a 1, yo le tengo que sumar 2, porque ahora este es mi score inicial más yo le sumo lo que esté a la izquierda. Porque fíjense que mi idea es mi idea es remover tantos elementos como sea posible. Y mientras más score yo tenga, más elementos yo puedo remover, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Entonces, en el caso de que mi score inicial era 2, yo sé que puedo remover todos los elementos que estaban a la izquierda de ese arreglo ordenado. Entonces, mi score inicial yo puedo considerar que no es 2, sino que es 3. ¿Sí? Pero fíjense que, sin embargo, yo no puedo remover al 4, en este caso. Entonces, en este caso, yo solo puedo remover el 1, y esto significa que la respuesta a este caso sería 1, ¿no? Ok. Ahora, tengo un acumulado de 3, ¿verdad? Porque 2 más 1 es 3. Y ahora considero mi elemento inicial del jueguito que hicimos antes, va a ser el 4. Pero a este 4 yo le sumo el 2 y el 1 porque yo sé que ya esos yo los puedo remover inicialmente y eso me beneficia. ¿Sí? Entonces mi score inicial va a ser 7. Entonces fíjense, yo puedo remover el 5, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Sí, Ok. Y luego de que yo remueva el 5, mi score va a ser 12. Y fíjense que yo no puedo remover más, ¿no? Entonces yo remuevo a lo sumo 3 elementos. Ahora hacemos el mismo ejercicio. 1, 2, 4, esto da 7, ¿verdad? Este 7 que está acá. Y empiezo ahora con el 5. 5 más 7 son 12, ¿no? El acumulado que yo tengo. Y fíjense que yo no puedo remover el 20. ¿Sí? Entonces, puedo remover al sumo, perdón, 3 elementos también. Y luego con el 20 como score inicial, bueno, es el mismo algoritmo, seguimos haciendo esos pasos y puedo remover 4. ¿Se entiende la idea hasta ahora? ¿Y de por qué funciona? ¿O hay alguna duda? una pregunta. Creo que hay que poner los outputs en el mismo orden de la Exactamente, filita, ¿no? estamos perdiendo los Ajá, índices, ¿verdad? exacto. ¿Qué se les ocurre en ese caso? Porque, o sea, aquí ya tenemos la respuesta. Fíjense que tenemos la respuesta, pero ordenada distinta. La respuesta es esta. 0, 1, 3, 3, 4, que es lo que tenemos acá. ¿Qué podríamos hacer allí? Que cuando se ordena sea una copia y no una modificación del arreglo original. O sea, tipo, para no perder las posiciones del arreglo original. Claro, pero esto va a ser entonces otro arreglo y vas a perder la información de los índices todavía. Piensen en lo que hemos visto hoy. Yo capaz pares ordenados para Exacto, hacerlo podemos índice con hacer. el valor.
Exactamente. Podemos ordenar por pares. Y entonces cada uno de ellos va a tener primero el elemento como tal, que es, por ejemplo, el 1 está en la posición 1. El 2 está en la posición 4. Estamos sobreindexando, gente. El 4 está en la posición 3. El 5 está en la posición 2. Y el 20 está en la posición 1. Entonces yo ordeno, y yo sé que mi ordenamiento de pares ordenados, primero ordena por el primer elemento, con lo cual me sirve, ¿no? Y luego, de segundo, simplemente tengo el índice. ¿Sí? Y ahí ya no pierdo información alguna. Ok, vamos a implementar un poquito esto para que ustedes vean. Vamos a encontrar con un par de problemitas ya. Vamos a hacer un vector de pares ordenados, ¿sí? En algún punto lo vamos a ordenar. Fíjense que lo primero que se lee es T, que es la cantidad de tests. Vamos a primero leer el T y luego iteramos por cada uno de los casos, ¿sí? Lo otro que tengo es que el sol va después. Esto. Este vector no va aquí, este vector lo voy a poner fuera de main. Esto lo voy a explicar después porque coloco siempre las variables acá. Las funciones como tal las funciones como tal tienen un tamaño permitido de cuánta memoria pueden ocupar. Es decir, cada función tiene una cantidad limitada de memoria de variables que puede definir. Si tú lo colocas fuera de toda función, esto está en otra parte de la memoria del programa que tiene más capacidad para ocupar cosas. Entonces, si mi arreglo es muy grande, que es en nuestro caso porque tienen 100.000 elementos, no lo declaro dentro de la función, sino que lo declaro fuera para que tenga más espacio. O sea, si tú declaras algo muy, muy grande dentro de una función, eso te va a dar un problema de memoria. Mientras que si tú lo declaras fuera de una función, no te va a dar un problema de memoria normalmente, al menos que sea excesivamente grande y que te ocupe toda la memoria de la computadora. Ok. Esto creo que, no sé si borrarlo todo. Voy simplemente a comentarlo y ponerlo aquí arriba. Okay, y nos vamos para acá abajo. Entonces, lo que dijimos. Ok, primero leemos la cantidad de casos y luego por cada caso me viene un n, que es la cantidad de elementos que voy a leer. Entonces aquí, n. Aquí leo, por cada caso leo un n, ¿no? Y entonces al vector le hago un resize, que es simplemente cambiar el tamaño del vector a n, porque son n elementos los que voy a leer, ¿sí? Ok, y entonces ahora yo itero. Ay, coño. Yo itero acá, ¿verdad? Y leo. Fíjense que esto, B es un vector de pares, acuérdense. Entonces, leo el first de ese elemento del arreglo. Y dijimos que el segundo elemento de ese par, ¿qué va a ser? El índice, ¿verdad? Sí. Que sería I. Y Exactamente. Y ahora, simplemente aquí ya leí todo mi input. Y, coño, este sort va aquí, porque esto es un caso de prueba, ¿no? Ok, hago sort acá y ahora empieza lo bueno, que es el algoritmo que estábamos describiendo anteriormente. Entonces dijimos... Está aumentando el T en vez del I. No, pero este es de los casos de prueba. Ah, coño, ya va, espérate. Gracias por ese catch ahí. Vamos a declarar otra variable para que no íbamos a tener problemas porque fuera anidado C++ maneja la variable que es más interna. En realidad eran dos tipos de I distintos, solo que porque C++ maneja el for que estamos anidados, esa es la variable que toma como precedencia. Ok, pero ahora gracias por eso, así está más claro el código. Entonces sorteamos, ¿no? Y ahora si viene la parte de, ok, yo defino una variable de acumulado, la voy a llamar AC, ¿sí?
era la que habíamos definido acá, variable acumulado. Y ahora, bueno, fíjense que yo voy por cada uno de los elementos de la regla. Y ahora viene una parte que es la parte, vamos a llamarla bonita, o como el mind blowing de la cosa. Yo voy a tener acá un índice llamado K, que va a empezar en 0, ¿sí? Y ahora, mi acumulado, yo primero que nada, yo le voy a sumar el elemento de este recto, ¿sí? Y ahora lo siguiente que yo voy a hacer, por cierto, sorry, un segundito, vamos a declarar otro vectorcito, que lo vamos a llamar de enteros, que lo vamos a llamar ans, de respuesta, de answer. Profe, Ajá. en el primer bucle no es I más en la declaración. Coño, gracias. Eso era lo que habían comentado. Ok, sorry, no había entendido la broma. Ok, fin. Gracias. Ok. Lo primero que dijimos es, al acumulado le vamos a sumar el elemento que estamos considerando en ese momento, ¿no? Ok, lo segundo, fíjense que yo cuando estoy en un índice acá, ¿verdad? Estoy acá. Coño, déjame quitar este poco de flechas porque si no, no se entiende. Supongamos que estamos considerando este elemento que estaba aquí, exacto. Y nosotros nos fijamos que podíamos consumir el elemento que estaba a la derecha, que es el siguiente elemento más grande, pero el menor posible que podríamos consumir con un cierto score. O sea, estamos parados aquí con un score, creo que era de 1 más 2 más 4 es 7, ¿verdad? Y vimos que podíamos consumir el 5. Entonces nosotros íbamos iterando, o sea, nos íbamos moviendo a la derecha aquí, ¿verdad? Tanto como pudiéramos. Es decir, aquí sumamos el 5 y esto es un 12. Si aquí en vez de un 20 hubiese estado un 11, yo podría seguir iterando hacia la derecha, ¿verdad? ¿Sí? ¿Entiendes? Sí, Ok, fin. Entonces, fíjense que yo al acumulador le sumo eso. Y ahora vamos a crear una variable temporal acá que empieza en acumulado. ¿Ok? Y vamos a hacer lo siguiente. K inicialmente es I más 1. ¿Sí? Sorry, no. Primero que nada, esto está mal acá. K es igual a... Sí, exacto, I más 1. Y fíjense lo que vamos a hacer aquí. Mientras K es menor a N y acumulado más, perdón, y temporal más, no exacto, sí, y temporal es mayor o igual a B sub K punto sec, punto first, ¿verdad? Que es lo que está pasando acá. O sea, yo tengo acumulado aquí. Y mientras el elemento que está a mi derecha sea menor o igual al score que yo tengo acumulado, simplemente me lo sumo. ¿Sí? De hecho, aquí no necesito una variable temporal, ahora que lo estoy pensando. Exacto. Simplemente, ¿qué hago acá? Pues al acumulado le sumo b sub k punto first. Y hago k más. Y hago k más. ¿Sí? Entonces aquí yo me estoy moviendo en k mientras k sea menor que n. Voy sumando tanto como yo pueda. ¿Se entiende? Y ahora mi pregunta es, si yo llego al final acá, ¿verdad? ¿Cómo sé cuántos elementos puedo eliminar? No sé si me están siguiendo, si no, por favor, pregunten, porque es importante para que entiendan un problema. O sea, estamos usando el sorting, estamos haciendo un problemita que no tiene nada que ver con nota, pero es para que entiendan. ¿Se entiende? Ok, entonces aquí sumamos uno acá. ¿Y dónde está mi respuesta? O sea, si yo tomé el elemento de índice I como mi score inicial, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuántos elementos puedo eliminar tomando como score inicial ese score o ese elemento del índice I? Mi respuesta sería K menos 1. ¿Sí? ¿Se entiende por qué? Ok. Segundo ya. Sí, exacto, es K menos 1.
¿Por qué es K-1, gente? Ahí en el chat están escribiendo. Ok, gracias. No, bueno, no necesariamente. K empezó en I+1 y pudo haber iterado hacia la derecha. O sea, por ejemplo, en este caso, en el del ejemplo. Acá empezó, o sea, este es el elemento en la posición número 2, ¿verdad? Voy a quitar otra vez estas flechas. Empezamos en la posición número 2 acá. Y luego yo comparé con el 5. El 5 lo pude eliminar, ahora el K está aquí. Y ahora yo lo comparé con el de la derecha y no pude eliminar esto que está acá. Me quedé aquí. Y aquí el K, ¿verdad? Aquí el K es igual a 3. Porque este es el seno indexando, este es el elemento número 3 de la regla. Y fíjense que yo, tomando a 4 como score inicial, pude eliminar a cuántos elementos. A 3, ¿no? Sí. Y si ahora K es igual a 3, ¿verdad? Si yo me paro aquí en esta posición, K empieza en I+1. Y I+1 ahora es igual a 4, ¿no? Pero 4 menos 1 es 3. Y otra vez la respuesta. Allá, aquí yo puedo eliminar 3, ¿no? Un segundo. Ujú. Sí, un segundo. Claro, sorry. No es K-1 siempre la respuesta. Si yo me quedé pegado en ese índice, la respuesta es ese índice menos 1, ¿no? Bueno, ese índice porque estamos solo indexando. Si yo ahora agrego elementos que están a la derecha, es K-1. ¿Por qué? Porque cuando yo me muevo a la derecha, yo estoy sumando, por ejemplo, aquí es 0, 1, 2, 3 y 4, ¿no? Si yo aquí empecé con K igual... Exacto, aquí yo empecé con K igual 3. Y no me podemos... O sea, exacto, al final K quedó igual a 4. De aquí no me puede mover más. Un segundito. Exacto. Y aquí la respuesta terminaría siendo K-1. Exacto, si yo me quedo pegado al mismo índice con el que empecé, la respuesta va a ser simplemente el índice. Si no, va a ser K-1. Y esto se refleja haciendo que... Ah, exacto, siempre es K-1. Porque igual inicialicé K en I+1. Sorry, es un poco tarde. Ok, entonces esa es la respuesta para este índice. Entonces fíjense que ahora yo tengo que llenar mi arreglito de respuestas, ¿verdad? ¿Y cómo sé que esto es igual a K-1? Pero la respuesta ¿para quién? Para B sub i.second, ¿no? Porque en B sub i.second yo tengo el índice donde estaba ese elemento inicialmente. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? ¿Me están siguiendo, gente? ¿Alguien? Sí, fin. Entonces al final yo lo que tengo que hacer es iterar desde igual 0 hasta n. Y yo lo que respondo es ans count de ans sub i. Y al final le hago un print line ahí para que sea bonito. A ver. Y con creo que... Ah, claro, esto no es TMP, esto es así. Y ahora hago ejemplo. Pup. Y vamos a ver si funciona y da el mismo output que está aquí. Y aquí me dio, a ver, 43031, 1020 y esta aquí la acabamos. ¿Por qué? Ah, importante, estos elementos son súper grandes. Tienen que utilizar en vez de enteros long, gente. Porque el acumulado creo que se está yendo del límite de una variable entero. Tiene como valor máximo, sorry, eso se me olvidó avisarles. En C++, creo que es 2 a la 31 menos 1. Esto es un entero.
Y si necesitas algo un poquito más grande, necesitas decir un long, que esto llega hasta 2 a la 63 menos 1, si mal no recuerdo. ¿Ok? Entonces acá, en este acumulado, en realidad no tendríamos que hacer acumulado, sino long. Long, sorry. Acumulado, exacto. Y ahora sí, a lo mejor debería funcionar, creo. Eso también es muy importante, si más. Exacto, ahora sí tenemos 43031. Exacto. Ahora sí funcionó. Fíjense que cuando tú sumas dos elementos o dos enteros que son muy grandes, esto te da un overflow. Esto significa que cuando tú sumas dos números muy grandes, simplemente se reinicia el número, digamos. Se reinicia porque tiene un tamaño máximo y luego él hace una magia que ustedes van a ver después en cálculo numérico, creo. Y entonces simplemente sumar dos números muy grandes te da un error. Es que simplemente no es como en Python, pues que en Python tienes precisión entre comillas infinita, ¿no? Y bueno, nada, esa es la solución. Creo que la parte bonita es la del índice, ¿no? Porque fíjense que aquí hay dos foranidados y la gente normalmente tiende a pensar que como tienes dos foranidados, la solución es cuadrática. Pero en este caso no, porque fíjense que el K siempre crece, o sea, el K nunca decrece. Y el K crece a lo sumo n veces. Entonces, este for sumado sobre todos los fors iniciales, o sea, de i, en realidad suma n, no suma un cuadrático al final. Esto lo podemos ver más con calma en la siguiente clase, que ya es un poquito medio tardito. Pero bueno, vamos a primero enviar la solución, a ver si funciona, porque si no, hay que ver en qué la cagamos. ¿Dónde tengo esto? Punto, ejemplo, aquí. No he probado la solución, me imagino que va a funcionar, pero espero. No, wrong answer, fuck. Vamos a pensar un poquito. ¿Qué podría estar mal? Si duramos mucho tiempo arreglándolo, simplemente se lo traigo arreglado para la clase que viene. Pero vamos a ver qué puede estar mal acá. Ujú. Acumulado, exacto. Esto fue algo que detecté después. Ah, ok, ya el problema. Este acá empieza aquí. Este acá tiene que empezar en 1. Y luego yo voy acumulando aquí cositas. Y aquí hago camas más. Exacto. Claro, porque acá siempre va incrementando, pero nunca lo estamos decreciendo. Ese era el problema, creo. A ver. Qué raro que uno no lo agarró mientras con estos casos de prueba. También está mal ahora. Mm, el primer caso de prueba. El segundo prueba es esto. Exacto, esto y con este elimino 1 y con este elimino 2. Exacto. Mm. Ah, exacto. Si y es igual acá, simplemente incremento acá. Cama más. Esto es necesario porque siempre empezamos comparando a partir del elemento que está a la derecha del índice que estoy considerando. Por lo menos, ¿no? Y no menor. Exacto. Exacto. Esta solución ahora sí. Esto creo que tengo que hacerle refresh para poder mandarlo. Ok, ya estaría arreglado. Mm, 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 mm.
está pegado a esto. Wrong answer, entonces no. A ver, aquí pueden ustedes también chequear qué hay malo en el... Ay, un input súper largo, qué fastidio. Ujú. Contra 39, ok. A ver, ¿qué puede ser el problema? ¿Tienen alguna idea? También pueden ayudar a debuguear, si quieren. Siempre empiezo desde el elemento que está a mi derecha. Ujú. Ujú, ujú. Mm, ¿Alguna idea? ¿Qué puede estar mal en el algoritmo? Escucho feedback. O están pensando o... Ujú, ujú, ujú. Ujú. Bueno, empiezan a ser. Suman vainas. Luego sumo cada elemento que está a mi derecha mientras pueda. What? ¿Qué está mal aquí? Tengo answer, tengo esto, resize. Second. Si es igual acá, lo mando para la derecha. Exacto. Ujú. Coño, la verdad no tengo ni idea de qué puede estar mal con la lógica. La 4444, 43031, 1020, 44444. Leo N, hago resize. Hago resize en la respuesta. Leo. Hago sort. Perfecto. El acumulado empieza en 0. ¿Será que el acumulado en realidad empieza? Gracias, amor. Pero el acumulado empieza en realidad en el primero. En el primer elementico. Ah, no. Ok, ya lo estoy sumando inicialmente. Qué cagadas. ¿Que me cambio? ¿Me voy para allá? Ya. Ujú. Ujú.
Un momento, déjenme cambiarme un momento de... Profe, está muteado. ¿Tienen alguna idea de que pueda estar mal? Porque puede ser que la lógica esté mal o haya leído mal el problema, pero era lo que estaba comentando. Exacto, y remover el elemento no cuenta como parte de la respuesta, esto sí, claro. O que esto que está acá como K-1 no sea K-1 en realidad. Eso también puede ser el problema. Mm, sí, si yo ordeno este arreglo, donde está cierto elemento, no puedo eliminar ese último, sino todos los anteriores, sería el índice -1. Exacto. Como que raro, no sé que pueda estar mal, la verdad. Mm. Creo que capaz es esto, pero no estoy muy claro. Si son 1, si es igual acá, le sumo. Acá el acumulado le sumo. Ay, que puede estar mal. Mm. First, backup on the first, aquí, backup. Ok, y subsecond también está bueno. Y que esto es igual a K-1, también creo que está bueno. Este por, aquí, ya que se acabó. Ok. Mm. Bueno, si no lo podemos dejar hasta aquí y la próxima clase simplemente les doy la corregida o se los mando, se los subo ahí con un link porque no sé qué podría estar mal en la lógica. Para mí debería funcionar o estamos súper cerca y no sé, estoy medio pegado. Este sí es mayor o igual. Exacto, es mayor o igual, ¿no? Ujú. Greater than or equal to A sub i. Entonces puedes incrementar tu score con A sub i y remover A sub i. Exacto, esto está bien. Tengo un problema con algún índice pendejo y no me estoy dando cuenta. Mm, mm, mm. Si llego al al enésimo elemento, al n-1,
Exacto, que sería como... Exacto. Ok. Ujú. Sí, o sea, no sé si tienen alguna pregunta, díganme ahorita, así nos podemos ir terminando la clase. Y les mando el código corregido que no sé en qué parte está. Estoy seguro que es un error muy pendejo, pero no lo veo. Mm, ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió más o menos cómo iba el algoritmo y, bueno, el poder de lo del sorting y eso también? Sí. Fino. Entonces les mando la versión corregida en lo que vea cuál es el problema de la lógica que pensamos. Bueno, de la lógica, no, de la implementación, porque en realidad creo que es la implementación y listo. Es algo de acá del código que no veo. Pero bueno, eso era ¿Puedes todo por hoy. repetir hasta cuándo es la fecha para entregar todos los ejercicios? Sí, o sea, yo les dejé como hasta semana 6 para que tengan, o sea, yo como les dije, intenten siempre resolver por semana porque van a hacer varios ejercicios y van a tener que estar implementando mucho. Entonces, mi consejo es que intenten tenerlo siempre a la semana siguiente. Tienen la flexibilidad de hacerlo hasta semana 6, pero por lo menos los ejercicios hasta semana 5 lo pueden hacer hasta semana 6. Pero obviamente, si vienen ejercicios en semana 5, van a tener una sola semana para resolverlo, ¿no? Entonces, intenten hacerlo lo más rápido posible. Ujú. Entonces, ya saben, Vale. sorting en los problemas que están en el drive, solo pueden implementar ustedes mismos Bubble Sort, eso sí ya lo resolví, así que no hay problema. O sea, Si está se permitido que nosotros construyamos una función que funcione como Google, ¿sabes? Y la usemos. Eso sí estaría permitido, ¿no? Eso está permitido. Lo que no está permitido es utilizar la librería estándar de C++, que es esta funcioncita que yo llamé aquí. ¿Sí? Ok. Pero bueno, aquí les enseñé varios truquitos que les va a servir para uno de los problemas que estamos viendo. ¿Ok? Entonces, bueno, eso a ver si hay alguien más preguntas. Chévere, entonces, en lo que pueda montar el video de la clase, por cierto, va a tener la grabación ahora. Se tarda un poquito en procesar, capaz mañana temprano lo tengo y lo subo. Y eso es todo.